Muy buenos días a toda la comunidad universitaria, estudiantes, compañeros docentes, personal administrativo. En nombre de la rectora, la licenciada Karina Fernández Patricio, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magna que tendremos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Ignacio Ocampo Fletes y me permitiré en este momento leer parte de su formación académica. El doctor Ignacio Ocampo Fletes cuenta con una licenciatura, es ingeniero agrónomo general por la Universidad Autónoma de Nayarit, con maestría en ciencias en estrategias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Postgraduados, con un doctorado en ciencias en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible por la Universidad de Córdoba, España. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos científicos, capítulos de libro, artículos en memoria de eventos científicos sobre temas relacionados con la evaluación de la sostenibilidad de los agroecosistemas campesinos, gestión del agua de uso agrícola y doméstico, prácticas agroecológicas, agricultura familiar y agricultura de pequeño riego. Entre sus líneas de investigación se encuentran el medio ambiente y recursos naturales, agroecología para el desarrollo rural sostenible. Y entre su formación de recursos humanos, cuenta con una participación como profesor consejero y asesor en consejos particulares de estudiantes del nivel de maestría profesionalizante, maestría en ciencias y doctorado en ciencias. Actualmente es profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Ignacio Ocampo y en este momento le cedo palabra a los integrantes del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica en el marco de este día institucional que hemos denominado Día Verde. Buen día, doctor Ignacio Ocampo. Como parte del compromiso de esta Casa de Estudios con los temas relacionados de sustentabilidad y medio ambiente, de manera institucional se creó el Día Verde, que se celebra todos los 22 de cada mes con la finalidad de generar espacios de reflexión, concientización e información en torno a estos importantes temas, que por cierto, en esta ocasión coincide con el Día Internacional de la Madre Tierra. Este evento que nos reúne es gestionado por el Comité de Sustentabilidad de la UTTCAM. Doctor Ignacio Ocampo Fletes, profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Es un honor y privilegio contar con su presencia en esta ocasión para impartir la conferencia magistral Cosecha de agua de lluvia para el uso agrícola y doméstico. Cedo a usted la palabra. Bien, buen día a todas y todos. Primeramente, quiero agradecer a la rectora, licenciada Karina Fernández Patricio, a la maestra Roxana Guerrero y a la licenciada Mariana Vélez y a la asistencia del doctor Juventino Reza y el joven José Bernardo por hacerme la invitación para que yo pueda compartir con ustedes un tema de gran relevancia global, que es el tema del agua. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Disculpen, ¿sí ven? ¿Sí están viendo sí, la presentación? Sí se ve. Gracias. Sí. Bien, bueno, voy a comentarles este tema de gran relevancia, que es la cosecha de agua de lluvia para uso agrícola y doméstico, que realizamos en una región de Puebla, que es la región Mixteca Baja, en la cual participamos diferentes instituciones, la FAO, lo que es hoy SADER Federal, lo que es la Secretaría de Desarrollo Rural, el Estado de Puebla, el Colegio de Postgraduados Campus Puebla
y 2 agencias de desarrollo rural. En este papel tan importante para el desarrollo, al Colegio de Graduados se le invitó como una institución incubadora con el objetivo de incubar agencias de desarrollo rural. Durante nuestro tiempo en campo, logramos estas 2 agencias, que es Arraigo de la Mixteca y Saude, en la cual fueron estas 2 agencias los dos actores importantes por el cual pudimos lograr este gran proyecto, que se llamó Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, más conocido como PESAFAO, que buscó siempre la capacitación hacia las familias para la seguridad alimentaria. Entonces, el proyecto se enfocó precisamente a eso, a desarrollar capacidades en la gente, para que las propias comunidades, las propias familias, buscaran sus proyectos para lograr la seguridad alimentaria. Y dentro de este proyecto, pues desarrollamos el proyecto del agua. Entonces, voy a explicar por qué la importancia del agua, ¿verdad? Y sobre todo en condiciones como las que tiene la Mixteca poblana. Sabemos que el agua es un recurso natural renovable y es uno de los más importantes para todas las formas de vida del planeta. Sin el agua, pues no habría ninguna forma de vida, ¿no? Y además de que con el agua se desarrollan múltiples actividades de la sociedad. No obstante, fíjense bien, a que se considera que existen 3/4 partes de agua del planeta, hoy tenemos un problema de estrés hídrico, ¿verdad? Causado por diferentes factores como crecimiento de la población, el cambio climático, problemas urbanos e inclusive por el uso que se le da al agua, ¿no? Pero enfrentamos un problema de escasez, un problema de estrés. Se estima que en el mundo 663 millones de personas no tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable, ¿verdad? Y que para el 2025 serán 1.800 millones de personas que vivirán en países o en regiones con escasez de agua. El tema del agua es un tema urgente que debemos atender a nivel global. Bajo condiciones restrictivas, aún es más difícil, ¿verdad? Cuando nos falta el agua, ¿no? Si nos falta agua, difícilmente podremos desarrollar actividades productivas, más cuando ni siquiera se están satisfaciendo las necesidades para el uso personal y para el uso doméstico, ¿no? Es decir, en el contexto global, la cantidad del volumen de agua en cada región es diferente. Pero en el caso de zonas áridas, todavía es un recurso más escaso, ¿verdad? Y las poblaciones asentadas en esas zonas áridas, pues se enfrentan más el problema del agua, ¿no? En ese caso de zonas áridas, tenemos que en México 2/3 partes del territorio corresponden a esas características de zonas áridas o semiáridas, con precipitaciones anuales menores a 500 milímetros. Las poblaciones que se asientan en estas condiciones, pues padecen gran problema, ¿verdad?, de cómo apropiarse el agua que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas, pero además para desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, en estas condiciones, pues hay una escasez física, pero además se da una diferenciación en el volumen de agua, la cantidad de agua que
por la cual se puede apropiar cada grupo social, ¿no? Porque va a depender de los recursos que tenga el grupo social, pero además de la cercanía a una fuente de agua, ¿no? Además tenemos que en las zonas rurales la infraestructura para disponer de agua en el hogar sigue siendo escasa, ¿no? Y sobre todo para tener agua potable. Debemos diferenciar entre decir agua y agua potable, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, que abordamos este tema para la seguridad alimentaria, parte importante del proyecto en principio pues fue el atender el tema del agua, ¿verdad? Por lo cual les voy a platicar esta experiencia que fue la cosecha y almacenamiento de agua de lluvia dentro de un proyecto más integrador que fue el de producción de alimentos. Bien, la Mixteca tiene características muy propias en comparación a otras regiones, ¿verdad? En el caso de nosotros trabajamos con este proyecto en 58 comunidades de 11 municipios de esta región mixteca, con estas características de ubicación, ¿verdad? Donde los 3 tipos de clima característicos pues corresponden al cálido, ¿verdad? Y al semiseco, con lluvias en verano. Es una región donde tenemos una variación en la altitud de 700 a 1200 metros, precipitaciones muy variables, aunque son zonas con características de 500 milímetros, aquí encontramos una variación entre 600 y 1000, pero además con un problema muy fuerte del tipo de suelos, ¿verdad? Son suelos delgados, suelos pobres, que hacen difícil el desarrollo de cualquier actividad, principalmente el de la agricultura, ¿no? Entonces, en el tema del agua, y específicamente ya en esta región, encontramos la siguiente problemática. Si bien hay algunas fuentes de agua, como superficiales y subterráneas, son escasas y algunas son aguas salinas. Hay una presencia de un periodo de lluvias errático, ¿verdad? Como puede llover bien, pero en periodos muy cortos, o definitivamente en periodos muy largos, ¿verdad? Que no permiten disponer una buena distribución del agua, ¿no? Los suelos son altamente erosionados, poco fértiles, ¿verdad? Que también eso hace que no se pueda almacenar agua. El agua sigue sus caminos. Altas temperaturas propias de las regiones semiáridas, ¿verdad? Y en términos sociales es increíble pues que encontramos poca cultura sobre la cosecha del agua, ¿no? ¿Esto qué ha generado? Pues una escasez de agua para todos los usos, el uso de higiene personal, el agua para beber, para el hogar, para la producción de plantas, abrevadero de animales, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como proyecto de seguridad alimentaria, pues era producción de alimentos, ya sea vegetales o sea alimentos de origen animal, pero nos encontramos con el problema, el principal problema es, bueno, necesitamos tener agua. De ahí que era necesario y urgente, antes de implementar cualquier proyecto para la producción, pues era un proyecto de disponibilidad de agua que requería de tecnologías sencillas, pues para poder captar y almacenar el agua, ¿no? Esto es característico de la región. Vamos a encontrar pequeñas obras que tratan de captar el agua, pozos, ¿verdad? El acarreo del agua, ya sea en camioneta o ya sea en la fuerza humana, pero sobre todo los burros. Para mí esta fue una gran lección de que los burros existen porque tienen todavía una función, ¿no? Y en este caso, pues es el acarreo de agua. Y como podemos ver en esta imagen superior, en época de lluvias,
las familias utilizan cualquier depósito con el fin de captar agua, ¿no? Esto nos da más idea que era necesario entonces tecnologías sencillas para la captación del agua. Si bien es cierto que existen fuentes de agua, como algunos ríos, pues en época seca las cantidades, el volumen baja, ¿verdad? Hay pequeñas ollas de agua, hojarhuellas, que sirven para verdaderos los animales, pero en época seca también bajan o se secan, ¿verdad? Y lo que comentaba anteriormente, en algunas comunidades hay agua, pero es agua salina. E inclusive algunas comunidades tienen como actividad la producción de sal. Entonces aquí podemos ver la necesidad de agua, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la región, llegamos en el mes de mayo, en una época muy, muy crítica, ¿verdad? Porque la mayor parte de la vegetación pues se seca y podemos ver esta condición, ¿verdad? De la región, de las comunidades, del campo. Y cuando vimos esta condición nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para producir alimentos, como dije, de origen vegetal y de origen animal, si el principal problema es el agua y es lo que requerimos para iniciar el proyecto, ¿no? Pero, pues por ahí algún productor nos dijo, afortunadamente, todavía llueve, ¿no? Entonces dijimos, el agua tenemos que verla entonces de arriba, ¿no? Hacia arriba. Es la única forma la que tenemos en ese momento, ¿no? Porque, como he señalado, las fuentes subterráneas o superficiales, pues ya son pocas. A partir de ahí dijimos, bueno, entonces, si disponemos de agua de lluvia y hay necesidad de captarla, ahora tenemos el siguiente problema, ¿no? ¿Cuál es la mejor tecnología para una condición como la mixteca, ¿no? Hicimos varios recorridos, fuimos al Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, y allá vimos varios sistemas de riego, sistemas de captación, entre ellos la geomembrana, los depósitos, ¿verdad? Y visitamos la comunidad de Vicente Guerrero, en Españita, Tlaxcala, y allá conocimos la cisterna de ferrocemento. Platicando con los productores, dijimos, esta es nuestra opción, nada más, bueno, aquí no se alcanza a ver, porque está un Cuescomate, y ellos tienen la cisterna de ferrocemento, pero enterrada, ¿no? Pero los productores nos dijeron, pero esa se puede hacer hacia arriba, o sea, no enterrada, ¿no? Consideramos que esta era la opción para la mixteca. Establecimos un plan de cómo íbamos a difundir la cisterna de ferrocemento. Seleccionamos en la región cinco comunidades, aquellas más visibles y participativas, en la cual iniciamos, ¿verdad?, un proceso de capacitación con el método aprender haciendo y el método de campesino a campesino. Porque quien vino a la zona de la Mixteca a enseñarnos, tanto a los técnicos como a los productores, fueron campesinos. Los campesinos de Vicente Guerrero, ¿verdad?, capacitaron a los campesinos y a los técnicos de la Mixteca. Entonces, esto fue un gran aprendizaje, ¿verdad? Porque ahí vimos cómo muchas de las soluciones a problemas que se encuentran en las comunidades están en la misma comunidad o en otras comunidades, pero en manos de la gente, ¿no? Una vez que se construyeron las 5 cisternas que sirvieron como modelo o como ejemplo, a partir de ahí inició un proceso de difusión masiva, ¿verdad?, de lo que llamamos ecotecnia, ¿verdad?, donde en principio pues teníamos a nivel de comunidad la difusión, pero finalmente fue a nivel de toda la región, ¿no? Y aquí logramos 2 aspectos. Uno, la demostración, y la otra, la validación
en opinión de las familias. Eso es importante, ¿no? Que además de que las familias se involucraron en la autoconstrucción de las cisternas, ellos mismos la evaluaran y dijeran qué debilidades, qué fortalezas y su funcionamiento, ¿no? Importante señalar que por la condición social de la Mixteca, de alta migración, quienes estuvieron siempre en el proceso de autoconstrucción, en gran parte fueron las mujeres, ¿no? Jóvenes, hombres, ¿verdad? Pero gran participación de la mujer, ¿no? Entonces, esta ecotecnia al inicio llamó mucho la atención, ya que en la primera cisterna que se autoconstruyó, tuvimos una asistencia de 200 productores de 21 comunidades, ¿verdad? Donde lo que buscábamos nosotros era que en principio estos productores fueran a sus comunidades a platicarles a sus vecinos de lo que habían visto con la cisterna, y una vez que llegáramos los técnicos, pues ya tuvieran cierta información. Entonces, a través de la capacitación con el método Aprender Haciendo, el método Aprender Haciendo es explicarle a las personas cómo se hace cada práctica y luego enseguida que lo hagan, ¿no? Esa es una forma de aprendizaje muy buena, porque no solamente le estamos comunicando a la gente de cómo se hace, ¿no? Sino que lo haga, pero además la persona que lo hace añade otros conocimientos y ayuda a ir modificando y perfeccionando la técnica, ¿no? Entonces, es todo un proceso de la cisterna de ferrocemento, porque básicamente es alambre de gallinero, electromalla y cemento, ¿no? Y cemento básicamente, ¿no? Es eso, la cisterna de ferrocemento, con de 4 a 5 centímetros de grosor, todas las paredes, ¿no? Tanto las paredes, el cilindro, como la base, como el techo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque la base de una buena cisterna está desde el momento del tejido que se hace, ¿no? Como lo vemos en esta imagen de la parte de abajo que estoy señalando. Y ahí están los técnicos capacitando a las familias, a las mujeres, ¿verdad? Para que luego en este proceso de autoconstrucción sean ellos quienes se apropien del conocimiento y autoconstruyan las cisternas. Los procesos que seguimos, pues es un enfoque de educación para adultos, ¿no? Como he señalado, dejar en manos de la gente el conocimiento y que la gente lo haga. Estas son las cisternas de ferrocemento, ¿verdad? Que se autoconstruyeron. Iniciamos con cisternas de 12.500 litros. Fuimos avanzando, aumentando de capacidad a 18, a 20, a 25.000 litros y hasta 50.000 litros, ¿no? Entonces, el funcionamiento de la ecotecnia se le llama ecotecnia porque tiene que tener un funcionamiento natural, sin dependencia de energía, ¿verdad? Que hace más costosa su funcionamiento. Requerimos un área de captación, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Requerimos un área de conducción, que es un tubo, y el área de almacenamiento. Aquí importante es una vez que se va a cosechar el agua, que la primera, segunda lluvia no depositarla en la cisterna, sino que esa sirva para limpiar el área de captación, ¿verdad? Y ya la tercera en adelante de las lluvias, ahora sí depositarla, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un cilindro en la cual tiene un grosor de las paredes de 4 a 5 centímetros en todo, ¿verdad?
tiene una compuerta para entrar, ¿verdad? Para hacerle la limpieza. Y como ustedes pueden ver, el techo, así como tenemos el techo de esta forma, así está también en la parte de abajo, ¿no? Realmente son cisternas que están en la superficie, sobre la superficie. La profundidad no va más allá de medio metro. Y cuando hicimos las primeras cisternas, los productores, las familias, no creían en este ecotermia, porque ellos están acostumbrados a cisternas de mampostería, con piedra, con varilla, ¿verdad? De 50 a 80 centímetros de ancha, bien reforzadas, pero además enterradas, ¿no? Y nos decían que no iban a funcionar. Estamos hablando de un proyecto que inició en el 2005 y todavía podemos ir, hacer un recorrido y ahí están las cisternas funcionando, ¿verdad? Sí fue una ecotecnia un poco difícil de difundirla, pero cuando las personas se dieron cuenta que funcionaba, que no había problema, entonces comenzaron ahora sí a apropiarse de ella, ¿no? En el caso de este proyecto, que fue cosecha de agua de lluvia, pero para ganado que se encuentra en el monte, fue una propuesta de las propias familias donde decían que un problema que tienen ellos es llevar el ganado al monte, y entre la ida y regreso, pues el ganado pierde peso, ¿no? Y además que sufren los animales en la búsqueda de agua. Entonces ahí proyectamos esta idea de tener una techumbre de 100 metros cuadrados que sirviera como área de captación y cisternas de 50,000 litros, ¿no? Se autoconstruyeron 78 cisternas de este tipo, ¿no? Y están funcionando. Entonces, como ven, es posible pequeñas obras para problemas que la gente en las comunidades están enfrentando, ¿no? Aquí, como el proyecto era más amplio, trabajamos nosotros, como he señalado, en 11 municipios, 58 comunidades, para beneficiar a 1,200 familias, en promedio 5,000 personas, ¿no? Partimos de la hipótesis que aumentando el volumen de agua disponible en el hogar, era posible entonces implementar ahora sí el proyecto de producción de plantas, de vegetales y de animales, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Se autoconstruyeron 731 cisternas de 18,000 litros, ¿verdad? Se establecieron 472 huertos con su sistema de riego por goteo, con camas biointensivas, con 99 lombricomposteaderos para la producción de composta, ¿verdad? 772 gallineros, proyectos de caprinos, y también tenía integrado las estufas ahorradoras, ¿no? Que se construyeron 394. Pero aquí lo interesante de la reflexión es que nosotros llegamos con una idea de que es posible producir alimentos cuando el principal problema era el agua, ¿no? Aquí podemos ver, una vez que se dispuso de un volumen de agua, las comunidades que comenzaron a implementar los huertos para la producción de alimentos, pero también señalar que no todas las comunidades quisieron implementar ya sus huertos, ¿verdad? Porque ellos priorizaron el agua para uso personal y para uso doméstico. Sobre todo las comunidades más alejadas de fuentes de agua o comunidades que se encuentran en la parte alta de las lomas, ¿verdad? Que les cuesta mucho buscar el agua en la parte baja, ¿no? Se complementaron algunas actividades
para la producción, en este caso de jitomate, en invernadero, a partir de cosechar agua, pero además que estas son comunidades cercanas a fuentes de agua que podían llenar las cisternas tanto de la lluvia como de alguna fuente de agua, ¿no? Algún pozo o algún río cercano. Bien, ¿cómo podemos medir el impacto? Si realmente proyectos de este tipo sirven a la gente, porque eso es importante, ¿no? Hicimos un diagnóstico en principio de la situación antes de llevar las cisternas o de autoconstruir y encontramos, fíjense bien, la forma de apropiación en una muestra de 221 familias. Solamente el 28.1% de las familias recibe agua de la red pública, cuando como derecho humano al agua deberían estar recibiendo el 100% de familias, ¿no? Deberían estar recibiendo esa agua, ¿no? Como en todos los lugares, hoy tenemos que comprar agua de garrafón, ¿no? 20.4% de las familias compran agua de garrafón. El 13% combina de la red pública y compra de garrafón, principalmente para la parte de alimentos, para la preparación de alimentos y para el autoconsumo personal, ¿verdad? Pero también acarrean, ese es un tema importantísimo que se sigue dando en esas regiones, ya sea de pozos noria comunitarios o pozos noria particular. Y esto de comunitario plantea otra forma de organización de la gente, porque tienen que llegar a establecer acuerdos para apropiarse del agua y que les toque a todos, ¿no? A diferencia de cuando es un pozo particular que solamente hay un dueño, ¿no? Alguna combinación como compra de garrafón y acarreo de pozo noria, 6%, ¿verdad? Acarreo de río arroyo, menos del 1%, y miren, capta agua de lluvia mínimo, ¿no? Por eso desde ahí planteamos que era necesario el implementar acciones tecnológicas para cosechar agua de lluvia, ¿no? En el caso de la red pública, el hecho de que 28% de las familias dispongan como principal fuente, no significa que tengan agua 365 días, las 24 horas, ¿no? Aquí encontramos, fíjense bien, que en promedio reciben agua durante 1 hora, 40 minutos, cada 3.9 días. Es decir, aunque tengan agua de la red pública, no se puede considerar de que es suficiente, ¿no? Por otro lado, los medios de transportación, los medios que utilizan, ven ustedes, principalmente burro, ¿no? 31.4%. Sigue el acarreo a pie, principalmente mujeres, ¿verdad? Aunque lo que hemos encontrado que es una tarea familiar, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ¿verdad? Aunque está documentado que en la mayoría de los países es la mujer la que se encarga de esta actividad, ¿no? Camioneta, como podemos ver aquí, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar en el paisaje la movilización del camión cisterna, lo que llamamos pipa, ¿no? Predomina el acarreo con la fuerza humana y burro, pero también hay una combinación entre la fuerza humana camioneta o camión cisterna, ¿no? Como vemos, el burro, camión cisterna y camioneta son importantes en ese acarreo y las diversas combinaciones que hace cada familia para apropiarse del agua y disponer de un volumen en casa, ¿no? Entonces, el abastecimiento de agua está basado en prácticas tradicionales, es decir, en lo que la gente ha venido construyendo a partir de sus necesidades, ¿no? Como ya vimos, la combinación de diferentes energías, ¿verdad? Y que
En estas condiciones, como es la Mixteca, pues vamos a encontrar la diversidad de medios de transportación y sobre todo que cada vez va siendo más difícil encontrar las fuentes de agua, ¿no? Una cuestión que nos decían las familias es que pues tendrán fuentes de agua cercanas, pero ya con poca agua, y cada vez tienen que andarlas buscando a más distancia, ¿no? ¿Cuál fue la aportación ya una vez que se autoconstruyeron las cisternas? Vamos a ver que esas fueron las aportaciones de la innovación, ¿verdad? En el caso, fíjense bien, una familia al año gasta por acarreo y compra de agua hasta 15,000, 16,000 pesos. Esa es la información que tenemos. Ya con la cisterna disminuyó y ahora gastan 11,000 pesos, ¿verdad? El naranja es la situación actual y el azul cómo estaba, ¿no? En el acarreo, litros de agua por familia acarreados o comprados, también hubo una disminución, ¿verdad? De 364 a 228, y esto es importante porque lo que significa que están dejando de acarrear o están dejando de comprar, ¿no? El tiempo dedicado al acarreo por familia también disminuyó. Antes se hacían 125 minutos, ahora que tienen la cisterna, se sigue acarreando, pero dedica menor tiempo a ese acarreo, ¿no? Familias que ya no acarrean, ¿verdad? Aumentó el número, que eso es importante porque están dejando de acarrear, y también las que se desplazan a menos de 30 minutos o que recorren para el acarreo menos de 1,000 metros. Aquí lo que plantea la Organización de Naciones Unidas es que una persona no debería de acarrear agua a más de 1,000 metros o destinar más de 30 minutos, ¿no? Nosotros consideramos que simplemente no debería acarrear agua, ¿no? Y en ese sentido también hubo un pequeño beneficio. Las familias que usan el agua de la cisterna para beber, no todas la utilizan para beber, aclarando que el objetivo no era para beber el agua, ¿no? O para el uso doméstico, sino para la producción de alimentos. Pero como les he señalado, una vez que la gente tiene disponible el agua, entonces dice, yo la voy a destinar a mis principales usos, ¿no? Días si alcanza el agua almacenada para el uso del hogar. Antes, con las cisternas que ellos construyeron, les alcanzaba para 14 días y ahora les puede alcanzar con la cisterna hasta 47 días, ¿no? La capacidad de almacenamiento aumentó de 5,300 a casi 19,000 litros, ¿verdad? Y el porcentaje de hogares que disponen entre 50 y 100 litros por persona casi no varió, ¿verdad? De acuerdo a los derechos humanos, para que una persona esté dentro de estos derechos, debería disponer entre 50 y 100 litros por persona al día. Sin embargo, para condiciones como la Mixteca, deberían ser no menos de 200, ¿no? Entonces, como podemos ver, es una ecotecnia o una tecnología muy sencilla, pero que puede ayudar a resolver los problemas que enfrentan las familias, ¿no? Bueno, ya para terminar, podemos señalar que la introducción de las cisternas de forro cemento, como algo nuevo que se introdujo en la Mixteca, sí generó beneficios, ¿verdad? Beneficios sociales, porque ayudó a resolver parcialmente el problema del agua. Hoy las familias disponen de mayor volumen de agua en sus hogares, aumentaron el periodo de disponibilidad, disminuyeron gastos por compra y acarreo, pero sí, importante decirlo, que no resuelve el problema, ¿no? No resuelve el problema porque las familias nos señalaban
de que con una cisterna en promedio de 30,000 litros les alcanza para mes y medio o 2 meses en la época de más sequía, que es entre febrero a mayo a junio. Lo que indica entonces que deberíamos aumentar la capacidad de las cisternas o tener 2 cisternas del mismo volumen, ¿no? También reafirma que proyectos como este, que incluyan la cosecha de agua o tecnologías sencillas, debe ser parte de los programas sociales para condiciones como las que tiene la Mixteca, ¿no? También podríamos señalar que para la autoconstrucción, pues fue evidente esa capacidad participativa que tienen las comunidades, que se afloró en este proyecto y que es necesario entonces el trabajar con la gente desde sus formas de organizarse, desde sus formas de participación. Bueno, este es un panorama muy general de lo que nosotros realizamos ahí en la Mixteca, ¿verdad? Como les he señalado, un proyecto para la seguridad alimentaria, pero que nosotros encontramos la principal restricción del tema del agua, ¿no? Y que entonces deberíamos reflexionar que cuando se instrumentan o se gestionan proyectos hacia las comunidades, ¿por dónde iniciar, no? Porque partimos de la idea que los recursos están disponibles, ¿no? Si vamos a producir vegetales o animales, de que están disponibles el suelo, están disponibles el agua, están disponibles los recursos, ¿no? Y en este caso, uno de los aprendizajes es que muchas de las familias no identificaron al proyecto como para la producción de alimentos. Lo identificaron como el proyecto de las cisternas, ¿no? Entonces, ellos priorizaron las cisternas, pero pues estaba muy claro por qué, ¿no? Porque más que estar pensando en principio en la producción de alimentos, que es importante, su prioridad es el agua, ¿no? Como les he señalado, el agua nosotros no la recomendábamos para tomar, sin embargo ellos lo hacían, ¿no? Y eso pues no se puede evitar porque hicimos algunos estudios para ver algunos contenidos y vimos y se recomienda pues que con una buena limpieza, al menos 2 veces al año, el agua, ellos la están clorando o la están hirviendo, ¿verdad? Y la están utilizando como bebida. Pero si la usaran, cuando menos al nivel de preparación de alimentos sería suficiente, ¿no? Pues con eso termino. Muchas gracias. Si hay comentarios, preguntas, con gusto. Muchas gracias, maestra Rosana. Bien, pues muchas gracias, doctor, por esta interesante conferencia magistral que en verdad nos enseña mucho. Gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Y en este caso voy a ceder la palabra al estudiante José Bernardo, estudiante de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la UTTCAM. Adelante, José Bernardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar presente en esta conferencia. Doctor Ignacio, le agradezco de antemano por compartirnos sus conocimientos y pues mi pregunta sería si existen algunos contra en recaudar agua de lluvia. Sí, gracias, José Bernardo. ¿Cuáles serían como los problemas para captar agua de lluvia? Bueno, en este caso, como es un proyecto pequeño donde se capta agua de los techos, aquí no hay ningún problema, ¿no? Porque el agua pues cae en los techos dentro de un terreno de las familias y luego se almacena, ¿no? Pero ya en obras grandes, como una presa, una represa,
sí hay algunas restricciones, porque la ley señala que cuando el agua aún no ha caído, no tiene dueño. Pero una vez que cae, donde cae, en el terreno que cae, ese es el dueño, ¿no? Entonces, eso sí es una restricción, porque cuando se hace una obra, vamos a decir una presa, pero el agua viene de más arriba, quien está arriba puede utilizar esa agua, porque cayó en su terreno, o porque cayó en su espacio, ¿no? Y nadie le puede decir, oye, pero debes dejar correr esa agua porque es para una presa de almacenamiento que tenemos abajo, ¿no? Entonces, esa sería como una de las restricciones. El derecho al agua, ¿no? Esa podría ser una restricción. Pero estamos hablando de otros proyectos, ¿no? Yo veo esa restricción, ¿verdad? Cuando son proyectos comunitarios, ha habido restricciones de otro tipo, pero más que sean problemas provocados por alguna norma, por alguna ley, ¿no? Sino más que nada es por malas obras, ¿no? Cuando se hace una mala obra, por ejemplo, se hace una presa y no se hacen con todos los elementos que debe llevar hacia arriba de donde se va a cosechar el agua, ¿no? Que vienen siendo pequeños, como pequeños bordos para retener el lodo, la basura, la piedra, ¿no? Si no se hacen esas obras, el agua va arrastrando todos esos materiales y van a dar a la presa. Entonces lo que estamos cosechando es tierra, piedras, palos, ¿no? Pero no el agua. Pero esa es una restricción de cosechar agua cuando no se hacen las obras como debe ser el proyecto, ¿no? José, espero haber respondido, o si tienes alguna otra idea en ese sentido de restricciones, lo podemos comentar. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, pues, y Bernardo, parece que ya no hay ninguna otra pregunta de tu parte. Correcto. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Bernardo, por tu participación. Y en esta ocasión voy a ceder la palabra ahora al doctor Juventino Reza Salgado para que pueda realizar sus preguntas. Adelante, doctor. Que están presentes en esta conferencia magistral que ha expuesto el doctor Ignacio Campo. Doctor, quiero felicitarlo por su trabajo, por su exposición ante un tema muy sensible y fundamentalmente para el lugar donde realizaron la actividad, que es la Mixteca Baja Poblana. Mi pregunta, de hecho, serían dos. Me llama la atención, ¿por qué no existe una cultura sobre la cosecha de agua? Sí, doctor Juventino, gracias por su pregunta. Es una interesante pregunta, ¿verdad? Habiendo necesidad, que no haya esa cultura de cosecha, porque son muy pocas las familias que lo hacen, ¿no? No indagamos por qué ocurre eso, pero podría estar ocurriendo de que el acarreo de agua se ha vuelto una cultura, ¿no? Una cultura. Hay estudios que muestran, fíjese, no aquí en la zona, en otras zonas, en otras regiones, donde las familias acarrean agua, llega un proyecto para entubar el agua y las familias siguen yendo a acarrear el agua. Se habla de espacios de socialización. Entonces, pudiera ocurrir eso,
de que se ha hecho ya como una costumbre a las familias, al hombre, a la mujer, a las jóvenes, los jóvenes, de que tienen que ir a buscar el agua, ¿no? Porque esto ocurrió, nos ocurrió también a nosotros, que una vez hecha la cisterna, las personas no ponían el área de conducción, que es el tubo, ¿no? Digo, bueno, ya nada más es acomodar el tubo y ya con eso está listo todo el proyecto completo. Entonces, podría estar ocurriendo a eso, doctor, que se haga una cultura del acarreo, ¿no? Muy bien. Es posible porque las poblaciones rurales pues tienen muy arraigadas costumbres que por tradición se van, diríamos, pasando de generación a generación, ¿no? Podría ser. Y quizás un estudio a fondo podría reflejar quizás otras sorpresas, ¿no? Que tendría que hacerse. Bueno, ¿por qué no se tiene una cultura sabiendo que se tiene una problemática muy fuerte en muchos lugares poblanos, ¿no? Y fundamentalmente en esa parte del estado, ¿no? Tengo otra pregunta, doctor. Me llama la atención esto que, cuando menos con su exposición, entiendo que está dando a conocer o se está explicando un método aplicado en diferentes comunidades. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la participación gubernamental en la cosecha de agua en esa región? Porque es un problema muy amplio, ¿no? Es decir, lo viven muchas comunidades. ¿Cuál es ahí la participación gubernamental? Sí, gracias, doctor. Hay proyectos, bueno, ha habido, en este momento no sabría si continúa, ¿verdad? Para la cosecha de agua a través de bordos o pequeñas presas, y que son proyectos para cosechar agua para la producción de alimentos y para bebida de los animales, abrevadero de animales, ¿no? En ese caso son proyectos implementados por el Estado que tienen ese fin. Y son proyectos más grandes, comunitarios sobre todo, ¿no? Comunitarios. Ese es un proyecto que yo conocí estando allá en la región, que sería una de las formas de participación. La otra, pues, este tipo de proyectos, ¿no? Que implementamos, pero como he señalado, que es un proyecto de producción de alimentos donde vimos la necesidad de implementar este tipo de obras. Hay proyectos, pero son mínimos desde los municipios, que sería los proyectos para el agua que llamamos potable, ¿no? Que realmente no es agua potable. De llevar de una fuente hasta la comunidad o hasta la casa el agua entubada, ¿no? Estos proyectos son mínimos, que se implementan desde los ayuntamientos, ¿no? Son las acciones que yo conocí en este tema del agua, ¿verdad? Cuando, como usted bien lo señala, debería de haber grandes proyectos, ¿no? Y permanentes, ¿no? Y permanentes. Porque fíjese que estando en una reunión, explicándole a los productores del proyecto, me dice un productor, me dice, muy buen proyecto, pero no resuelve el problema. Reflexioné, dije, bueno, ¿qué me quiere decir? Cuando hacemos la reflexión, pues es cierto, ¿no? Son proyectos que la gente acepta, se los apropia, les gusta, se beneficia, pero pues sí, el problema es más grande, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, sí tienen agua, disponen de agua, pero para periodos cortos, disponen agua para el hogar, pero también si
se utilizara todo el agua para pequeñas áreas de alimentos o para animales, pues es evidente que es insuficiente, ¿no? Entonces, es cierto, buen proyecto, pero no resuelve el problema porque requerimos proyectos más amplios, comunitarios, intercomunitarios, regionales, y yo creo que más integrales, ¿no? Porque no es suficiente solamente pensar en cosechar la lluvia, ¿no? Sino que tenemos que hacer para que siga lloviendo, porque ese es un gran problema, ¿no? Entonces tendría que haber áreas de reforestación, obras obras arriba que retengan el suelo, la piedra, para cuando llegue el agua abajo, pues sea agua, ¿verdad? Se pueda cosechar el agua y sirva la obra para muchos años. Es decir, yo creo que debería tener más componentes un proyecto de cosecha de agua, ¿no? No solamente decir, voy a cosechar agua de lluvia. Y aquí sí importante cómo conservar las pequeñas fuentes de agua que aún existen, ¿no? O, por ejemplo, pues ahí atraviesa el río Mixteco, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que nos platica la gente, que ya en época de sequía casi se seca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando que es un río que pasa por varios municipios, varias comunidades, y cada una de las familias pues se va apropiando de una cantidad de agua, ¿no? Y va disminuyendo el volumen. Pero yo creo que son muy pocas obras, acciones, doctor Juventino, y en lo cual, para condiciones como esta, sí requerimos de grandes proyectos, de otro tipo de proyectos, ¿no? Donde participe el Estado, pero yo creo que también de una gran participación desde la gente, ¿no? Yo creo que ahí está el gran poder, ¿no? Hoy que se maneja la sustentabilidad, pero no la sustentabilidad que construimos desde afuera, ¿no? Sino la sustentabilidad que se construye desde adentro, desde la gente. Entonces es necesario esa coparticipación del Estado con la gente, porque hay que decirlo, parte del éxito del proyecto fueron los recursos del Estado. El Estado aportó el 80% del costo de las cisternas, de las estufas, de todo. Y el 20 o a veces hasta el 10% fueron de las familias, ¿no? Entonces sí hubo gran participación ahí del Estado. Y además el pago para la capacitación hacia los técnicos de las agencias, pues también provino de la participación del Estado, ¿no? Entonces, mientras siga habiendo recursos del Estado, es importante cómo los hacemos eficientes con los recursos de las comunidades. Sí, doctor. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Juventino, por sus preguntas. Muchas gracias, doctor Ignacio. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Usted durante su exposición destacó algunas actitudes y valores, como por ejemplo la colaboración, la participación, que fueron seguramente determinantes para el éxito de este proyecto y que seguramente es el éxito también para otro tipo de proyectos. Mi pregunta es si es que existe, no sé si fue el 100% de este tipo de valores y actitudes positivas de todos los involucrados. Si no fuera así, ¿existió alguna etapa de sensibilización o cuál fue o cuál sería el trabajo que se tendría que hacer para lograr? Gracias, maestra Rosana. Sí, miren, yo creo que aquí es importante analizar el éxito de un proyecto, porque el éxito de un proyecto, desde mi experiencia,
es lograr la parte técnica y la parte social, ¿no? Es decir, podemos llevar buenas tecnologías, pero si no sabemos cómo tener iniciativas y aprovechar el potencial de las comunidades, no van a funcionar, ¿no? Y a veces sabemos cómo hacer procesos participativos, pero si la tecnología que llevamos no funciona, pues tampoco, ¿no? Va a funcionar. Entonces, es algo de lo más complejo, maestra Roxana, porque estamos trabajando con personas, ¿verdad? Con personas que tienen una cultura, que tienen una historia, que tienen un reconocimiento del territorio, que conocen su problemática, sus recursos, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros queremos llegar de afuera a decirles qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? En principio, que nosotros que vamos de afuera no debemos de vernos como los que les vamos a enseñar. Sí vamos a enseñarles, pero no el todo, ¿no? Primeramente es conocer lo que ellos saben, ¿no? Lo que hoy se le llama los conocimientos, los saberes de la gente, ¿no? Eso es básico. Que yo, que voy como un actor externo, conozca primeramente la situación de ellos, ¿no? Y no solamente cuestiones de que si están cosechando agua o no, o si están produciendo alimentos, sino cuáles son sus formas de trabajar, de organizarse y de participar, ¿no? Yo creo que eso es un primer elemento. Otro elemento importante es este proceso o método que le llamamos de campesino a campesino, ¿verdad? Dejar que ellos se expresen entre ellos porque tienen muchos conocimientos, ¿no? Y esto nos sirvió por la siguiente forma. Nosotros llevamos ciertas prácticas, por ejemplo, de cómo hacer el techo. Y ellos decían, no, está mejor hacerlo de esta forma. Allí hay ya una participación de conocimiento que llevamos nosotros con el conocimiento de ellos, ¿no? Entonces hay que permitir eso, ¿no? Hay que permitir eso, que es cómo articulamos experiencia, conocimiento, tanto el generado externamente como el internamente, ¿no? Pongo un ejemplo. Estas cisternas, para que tengan mayor resistencia y para evitar que haya filtraciones, se hace una mezcla de agua con baba de nopal y se pinta, voy a llamarle que se pinta, ¿no? Pero se distribuye por el lado de adentro, por las paredes de adentro, ¿no? Nosotros así lo hicimos. No debe llevar pintura porque pues, la pintura tiene algunos ingredientes que pueden dañar, químicos, ¿no? O derivados de petróleo. Entonces, nosotros íbamos capacitándolos en ese tipo de prácticas y en una ocasión que llegamos a una comunidad, me dice un productor, para que la cisterna quede más resistente, yo no solamente les voy a poner baba de nopal por dentro, sino la mezcla que yo estoy haciendo de arena con cemento, el agua ya lleva la baba de nopal. Dice, y entonces le estoy dando más resistencia. Él me decía, está quedando como acero, ¿no? Bueno, todos ese tipo de aspectos, ese tipo de detalles, dejarlos que se hagan, porque ellos están dándole un reconocimiento a lo que llevamos, pero además están encontrando algunos detalles que se pueden mejorar, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ver esos valores que existen, esos conocimientos, esa participación, ¿verdad? Que existen ahí es el potencial de organización, de participación, de conocimiento, que hay que dejar que la gente lo exprese, ¿no? Porque aquí estamos hablando, fíjense bien, y eso es importante, porque aunque fue un proyecto vertical, de arriba hacia abajo, que ya está claro que no es por ahí las soluciones a los problemas,
Las soluciones a los problemas deben ser planteamientos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Aunque fue un proyecto de arriba hacia abajo, digo de arriba hacia abajo porque fue un proyecto de Estado, ¿no? De gobierno, pudimos aprovechar ciertos potenciales de abajo, ¿no? Y eso es importante. Ahora, valores, si lo estoy entendiendo bien, maestra, actitudes, valores negativos, sí. Sí. O sea, lo va a encontrar uno, ¿eh? Bastantes. En principio, por la forma en que anteriormente o históricamente hemos querido construir desarrollo en las comunidades, pero con esta idea de que quienes sabemos somos los que vamos de afuera, ¿no? Que la gente no sabe. Hoy es al revés. Tenemos que partir de procesos de adentro, ¿no? Hacer ese cambio es difícil, ¿no? Hacer ese cambio es difícil. Ese sería como un aspecto que debemos de tener muy claro, ¿no? Otro aspecto es que en las comunidades hay divisiones también, ¿no? Por diferentes causas. Entonces, cuando uno llega, es muy difícil decir cuál es el grupo con el que voy a trabajar, porque uno desconoce cuáles son los ideales o por qué no pueden trabajar al 100% de la comunidad, ¿no? Y ese es otra cuestión que hay que trabajar mucho, ¿no? ¿Cómo logramos la participación comunitaria con esos aspectos que están ahí, que no sean limitantes, ¿no? Pero siempre van a estar presentes, ¿no? El otro aspecto en el que nos encontramos nosotros es que cuando es una innovación, como en este caso, innovación social, no innovación económica, porque aquí no estamos hablando de que va a generar dinero, ¿no? Va a generar beneficios a la sociedad. Como es nuevo, la gente se opone, ¿no? La gente se opone hasta no ver que funciona, entonces ya inician ellos a instrumentarlo, ¿no? Por ejemplo, hubo una comunidad donde decían, las cisternas no van a servir y no vamos a continuar hasta no ver que sirven. Entonces, antes de techarla, como vemos esta que está ahí en la foto, no sé si la sigan viendo, como ven esta que está todavía sin techar, y era en épocas secas, llegó la pipa y la llenaron. Y dijeron, hay que dejarla unos días para ver si es cierto que resiste, ¿no? Cuando vieron que sí funcionó, que no tuvo filtraciones, entonces ya ahora sí dijeron, adelante. Eso es a lo que le llamamos validación participativa, donde quien valide no sea el técnico, ¿no? Y que llegue el técnico y diga, no, pues sí está muy bien, ¿no? No, que sea la gente, que diga, está bien, está mal, le faltó esto, tiene estos problemas, ¿no? Y en los cuales hay que mejorar. Entonces, esta es una construcción, maestra Roxana, que en mi opinión, que los procesos no deben ser tan cuadrados, ¿no? Sino que son procesos sociales en los cuales tenemos que ir construyendo en el camino. ¿Cuál es lo que yo puedo señalar de cuáles son como el éxito de los proyectos? En mi opinión, es mi opinión, ¿eh? Que deben ser proyectos de la gente. Si son proyectos de la gente, pues ya los tienen apropiados, van a participar más, tienen aspiraciones, tienen un sueño que van a buscar lograr, ¿no? Pero cuando son proyectos externos que les llevamos nosotros, pues primero como que lo van a analizar, porque ni siquiera se lo esperaba, ¿no? Por eso, probablemente el éxito de las cisternas es de que no se lo esperaban, pero sí había una necesidad. Es decir, fue muy evidente, muy claro, de que se llega con una ecotecnia que a lo mejor ellos algún día estaban soñando que tendrían, ¿no? Entonces, esta parte de participación, de organización, de cómo vamos construyendo procesos
sociales. Es lento, no es fácil, ¿verdad? Porque hay muchos juegos, muchos intereses. Las comunidades son eso, comunidades, ¿no? Trabajan de comunidad, pero no hay que pensar que todos se llevan con todos, ¿no? Esta parte social, maestra, es muy interesante, ¿no? Cómo nos acercamos, cómo vamos convenciendo, cómo vamos dejando los procesos en la gente, porque esa es otra cosa muy importante, ¿no? De que la gente se quede con los procesos, con los conocimientos. Porque por ahí es cierto lo que se dice, nosotros vamos de paso, ¿no? Pero ellos se van a quedar, ¿no? Seguirán quedándose. Entonces, hay que trabajar, maestra, desde la sustentabilidad local, desde la sustentabilidad de la gente, de las comunidades, y no de la sustentabilidad externa, ¿no? Porque cuando sea externo, el día que se deje de apoyar, que ya no se les llevan recursos, apoyos, asesoría, así llega el proyecto, ¿no? Entonces hay que trabajar con ese enfoque. Hay que trabajar mucho en esos procesos de capacitación para adultos, más que decirles, es hacer, es el hacer, ¿no? Más que yo lo haga, que lo hagan, ¿no? Sí enseñarles, pero para que ellos lo hagan. Miren, por ejemplo, en esa foto que vemos ahí al lado izquierdo, son mujeres. Esa es otra cosa importante, que nosotros siempre tenemos la idea de que la mezcla, de que la construcción es para hombres, ¿no? Es una actividad para hombres. Sin embargo, hubo comunidades donde no se metieron los hombres, ¿no? Fueron las mujeres. Entonces hay muchos elementos ahí importantes que tenemos que tomar en cuenta, maestra, que es lo que se le conoce como el poder social para la sustentabilidad, ¿no? Hay que dejar a la gente, hay que ver qué quiere la gente. Cuando decimos, es que la gente no me hace caso, pues sí, pues no les interesa lo que le llevamos o lo que estamos planteando, no es una necesidad, o a lo mejor ni siquiera estamos conduciéndonos de cómo acercarnos a ello, ¿no? Maestra Roxana. Muy bien, doctor. Pues en verdad muy interesante esta respuesta que usted acaba de dar a mi pregunta. Me llamó mucho la atención este término que comentaba casi al final sobre poder social, ¿no? Pues esta gran variedad de elementos que usted acaba de comentar. Pues muchísimas gracias, doctor Ignacio. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, voy a ceder la palabra a la licenciada Mariana Vélez. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias, doctor Ignacio, por esta excelente presentación que acaba de compartirnos y que estoy segura será de mucha utilidad para toda nuestra comunidad universitaria. Le pediría por favor al staff si pueden colocarnos en pantalla el reconocimiento al doctor Ignacio. Para que, bueno, podamos darle lectura, el cual entrega la rectora, bueno, vamos a darle lectura. La Universidad Tecnológica de Tecamachalco otorga el presente reconocimiento al doctor Ignacio Ocampo Fletes, profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados Campus Puebla, por haber impartido la conferencia virtual Cosecha de agua de lluvia para uso agrícola y doméstico. Firma la licenciada Karina Fernández Patricio, rectora de esta casa de estudios. Y bueno, pues sin más, doctor Ignacio, le agradecemos profundamente el que haya aceptado el haber participado con nosotros en el marco de este Día Verde. Muchas gracias. Pues agradezco, maestra Mariana, agradezco sus palabras, agradezco a la licenciada Karina, a la maestra Roxana por la invitación que me hicieron para participar en este evento que me parece muy interesante,
cada mes se estén reuniendo para revisar temas ambientales, que muchos los necesitamos, ¿verdad? Que le han llamado Día Verde, y que realmente a nivel global, pues necesitamos estar discutiendo, analizando, conociendo, haciendo acciones para evitar, como se ha señalado, tantos problemas que le hemos causado al planeta, ¿no? Agradecer también a la presencia del doctor Juventino, del alumno José Bernardo, por sus preguntas. Yo creo que hay muchas preguntas, podríamos seguir reflexionando, ¿verdad? Porque son temas que son de agenda mundial, ¿no? Nosotros seguimos hablando todavía de la gestión del agua, cuando otros países ya están hablando de la gestión de sequía, ¿no? O sea, los dos temas son importantes, pero ahora la cuestión es qué va a ocurrir cuando ya no tengamos, ojalá no ocurra, o que sea escasa la lluvia, ¿no? Por ejemplo, cómo debemos de gestionar que llueva, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su invitación. Yo estoy disponible a seguir participando, colaborando con ustedes y en otros temas, como gustan, de la sustentabilidad. Estoy en el Colegio Colaboradores para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, compañeros. Que tengan muy buena tarde. Gracias igualmente a todos.